Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la hiena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la hiena. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero la hiena. Se dijo: el que se repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pase de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. El contexto de este evangelio es del conocido como Sermón de la Montaña, que corresponde al 5º capítulo de San Mateo. Bueno, ahí una gran multitud rodea al Señor en el monte Corazín, frente al lago de Genesaret o Genesaret, como queráis llamarlo, o también llamado Mar de Galilea. Él acaba de enseñarles quiénes son los verdaderos bienaventurados. El criterio es el de Dios, no el del mundo. Y ahora, en este pasaje, les habla de la ley. Pensemos que la religión de Israel estaba asentada sobre la ley principalmente, ¿no? Sobre la ley que Dios les había dado por medio de Moisés y sobre el culto en el templo. Por supuesto que las desviaciones que hacía el pueblo eran denunciadas por los profetas. Es decir, tenemos la ley, la Torá, los profetas, ley y profetas son la Tanaj, y el culto en el templo. Pues a nuestro Señor los jefes del pueblo lo acusaban, y los religiosos, de ir contra la ley, y lo acusarán más tarde de rebelarse contra el templo. Aquí San Mateo, hay que tener presente que San Mateo escribe su evangelio para los judíos, recuerda que Jesús no vino a abolir la ley ni a abrogar ninguno de los mandamientos. Y lo pone muy claro porque dice: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. A dar plenitud, a eso vino. Vino a depurar la religión judía y dar cumplimiento al culmen
de la obra de Dios con ese pueblo. ¿Cuál es? Es su misma persona, la del Mesías. Tampoco vino a modificarla, a atenuarla, a, como diríamos ahora, por razones pastorales, hacerla más fácil, que sea menos rígida. Por eso, para que no quepa duda alguna, dice, en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Jesús, nuestro Señor, nunca justifica, ni acepta, ni permite que haya descuentos a lo que Dios manda. No admite que se viole la ley en el punto más mínimo. Y esto perfectamente se aplica al Hijo de Dios, las palabras del eclesiástico, que es la primera lectura de hoy, donde dice, Dios a nadie obligó a ser impío y a nadie dio permiso para pecar. Entonces, mucho cuidado con permisividades y autoindulgencias o autojustificaciones. Yo me justifico. Mucho cuidado, mucha atención con decirse, total, Dios es bueno, es misericordioso. Cuando se quiere hacer pasar el mal por el bien o por no tan mal. Les cuento algo. Hace poco, muy poco, me llamaron la atención porque había alertado que a la comunión sacramental hay que recibirla en estado de gracia, tal cual lo digo. Cuando dije que a un pecado no hay que agregar otro mayor, como es del sacrilegio cometido contra la Eucaristía, es decir, había que abstenerse, si hay un pecado grave, pues no hacer la comunión. Y había además, para mayor INRI, como dicen en España, recordado las palabras de San Pablo en su primer carta a los Corintios, cuando advertía que quien recibía el cuerpo de Cristo indignamente estaba comiendo su propia condenación. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que había algunas personas que se habían molestado, me dijeron, no me dijeron a mí, después, y se lo habían comentado al párroco. Evidentemente, personas que comulgaban sin poder hacerlo. Una, quejándose, le dijo, quedé tan mal que no comulgué. Bueno, bendito sea Dios, gracias a Dios. Dije yo, ¿no? No cambiemos al fiel por el público o por el cliente. Al cliente, al público hay que contentarlo. Al fiel hay que instruirlo y por sobre todas las cosas salvarlo. Lamentablemente, y muy lamentablemente, hay una falsa idea de misericordia que se ha adentrado en la mente de muchos fieles. Por culpa de también malos sacerdotes. Me refiero a esa misericordia disociada de la justicia de Dios. Si Dios es misericordioso, es igualmente justo. Y es justo porque es absolutamente santo y no puede admitir el pecado al que aborrece. Es misericordioso porque por amor se inclina ante la miseria del hombre, pero no para dejarlo en la miseria, sino para rescatarlo, para quitarlo de ahí. El mayor encuentro, el más dramático, el más conmovedor, y no puede haber otro en absoluto, encuentro entre la justicia divina y su misericordia, acontece en el Calvario. En la cruz de Cristo, ahí se enfrentan, en su carne inmolada, en su alma inmensamente dolorida, el peso de la justicia y la misericordia. Todo el peso de la justicia divina cae sobre Jesucristo en la cruz. De ese modo Él, única víctima purísima y santísima, por tanto la única agradable a Dios, paga el rescate. Imposible al hombre, obteniendo así la misericordia del Padre para con nosotros. Por tanto, no se puede banalizar la pasión de Cristo. Es por el Hijo que obtenemos el perdón de nuestros pecados. Toda vez que nos acusamos
confesándonos responsables del mal cometido, arrepentidos de ese mal, de haber cometido ese mal, y con la intención de enmendarnos. Por eso no se puede tomar a la ligera la misericordia de Dios, porque es tomar a la ligera la pasión de Cristo, todo lo que Él hizo. Sin arrepentimiento, sin propósito de enmienda, no es posible alcanzar la misericordia de Dios. Eso es claro. Por eso, Jesús no vino a justificar el pecado, sino al pecador cuando es arrepentido. No vino a justificar, a quien viola la ley sin arrepentimiento. No vino a eso, sino a darle pleno cumplimiento a la ley, a llevarla a su raíz más profunda, que es el amor. La ley de Dios no es una sumatoria de preceptos, sino el mismo amor que Dios da a los hombres como normas de vida para que alcance la vida eterna. Y esta ley no puede cumplirse por la mera fuerza de la voluntad humana, puesto que nuestra voluntad está herida por el pecado original y por el pecado actual. Cada vez que pecamos la herimos más. Es la gracia la que hace posible cumplir con la ley. Por eso, porque existe la gracia, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, los mandamientos no son, como se ha dicho, ideales para algunos inalcanzables. Dios no pide imposibles y a todos nos dice lo que a San Pablo: te basta mi gracia. Y la gracia viene por Jesucristo. La voluntad debe cooperar con la gracia. Cooperar significa obrar con, junto a, o sea, acompañar con la voluntad mía a la gracia de Dios para que se vuelva a nosotros eficaz. La nueva ley que viene Cristo a exigir va más allá de la antigua. Y así asocia, por ejemplo, el quinto mandamiento, No matarás, a encolerizarse con el hermano y ofenderlo gravemente. Para él ya eso es matarlo, porque en el corazón es odiarlo. Dios no acepta el sacrificio, la ofrenda, si no hay reconciliación con el hermano. Y esto deberíamos tenerlo muy en cuenta, sobre todo siempre, pero cuando celebramos la Eucaristía, ya en el momento al inicio del rito penitencial. Además, después de la consagración, lo rezamos en cada Padre Nuestro y cada momento que rezamos Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Sin perdón dado, no puede haber perdón recibido de Dios. Debemos condonar la deuda que otros contrajeron con nosotros para que Dios nos perdone la infinita deuda que tenemos con Él. Con una mirada de deseo a una mujer casada, codiciándola, se comete adulterio en el corazón. David, el rey David, esa tarde que se levantó de la cama y se paseó por el terrado del palacio y vio a Betsabé bañándose y la codició en su corazón, y esto está en el segundo libro de Samuel, ya en ese momento comenzó la trágica cadena de pecados. Porque al sentimiento siguió el consentimiento. Es decir, sentir atracción no era pecado, pero consentir que esa atracción se vuelva acción, ahí empieza el pecado. Y la mandó a buscar y cometió adulterio con ella, y luego hizo morir a Urías, el marido, para quedarse con Betsabé. La ley, nos enseña el Señor, es ley de amor. Amar al otro, no dañarlo. Repito, sentir, por ejemplo, sentir una atracción hacia una persona, un hombre hacia una mujer, no es pecado. Pecado es consentir, es cuando se deja que ese sentimiento haga camino y se consienta con la inclinación a pecar o con la codicia, que la quiero. Jesús exige más porque ya no se trata del deber natural de amar a los amigos, sino de amar también, eso nos exige, a los enemigos y rezar por ellos. Rezamos por los enemigos. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. La ambigüedad en el hablar civilino, el decir sí y luego no se sabe, el no ser franco y sincero, es propio de quien busca engañar.
de quien esconde la verdad, de quien desciende a compromisos con quien le conviene. Hoy dice sí, mañana no, o no se sabe qué dice. Todo ese juego de palabras no viene de Dios. Esa persona carece de integridad, tiene dobleces. Y Cristo mismo nos proporciona el modelo del hombre nuevo, del hombre justo, del que cumple con la ley en toda su plenitud. ¿Y quién es ese hombre? Es él mismo. Cristo es el ejemplo a imitar. Jesús nunca buscó complacer a su auditorio. Estuvo dispuesto a quedarse solo. También vosotros queréis iros. Discurso Eucarístico, capítulo 6 de San Juan. Nunca jamás negoció con la verdad. Su discurso fue siempre claro. Y así como anunció la salvación, denunció la hipocresía. Jesús es quien puso no solo la otra mejilla ante las bofetadas sacrílegas, y que no solo se despojó del manto y hasta de su túnica en el Calvario, y que no solo marchó infatigablemente para buscar la oveja perdida, sino que lo hizo todo hasta llegar a su último destino, la cruz, su último destino en la tierra, claro. Es el pastor que salva a todas las ovejas. Cristo todo dio, entregando su cuerpo y hasta la última gota de su sangre, que es ahora Eucaristía. Sacrificio suyo, de amor al Padre, para nuestra salvación. Sacrificio que se vuelve actual en cada misa. Queridos amigos, la liturgia nos pone este magnífico texto justamente poco antes de iniciar la Cuaresma para que hagamos buenas confesiones. Aprovechémoslo. Alabado sea Jesucristo.